Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Les explico un poquito en qué contexto está este texto. Es donde Jesús va a Jerusalén. 57:62. Va a Jerusalén, Jesús va a Jerusalén y pues se acercan, de hecho así es, exigencias de la vocación apostólica, se le acercan a Jesús, porque tanto los discípulos como la demás gente que rodea a Jesús van a Jerusalén y piensan que Jesús pues va a agarrar poder, que va a agarrar, que va a hacer algo pues importante, entonces empiezan a buscarlo, a seguirlo, y Jesús en este texto les habla pues de las exigencias que implica seguirlo, ¿no? En este mismo contexto están los textos, por ejemplo, de cuando Santiago y Juan le dicen, oye Señor, o la mamá de Santiago y Juan le piden a Jesús que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿no? O sea, este texto está en este ambiente, en este contexto donde Jesús va a Jerusalén, ¿no? Los discípulos de Jesús tienen una idea, piensan que Jesús va a Jerusalén a triunfo, a agarrar poder. Jamás piensan, aunque Jesús les dice constantemente que va a morir, pues ellos no comprenden. Y este texto habla pues precisamente de las exigencias de la vocación apostólica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que renueve nuestros corazones. Envía tu Santo Espíritu, Señor, para descubrir tu presencia en nuestras vidas, para descubrir tu amor, para descubrir el llamado que tú nos haces. Te pedimos, Señor, que nos hagas amar profundamente tu palabra que da vida, tu palabra que nunca pasa. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos des el don del Espíritu Santo para conocer tu voluntad. Mientras iba caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Pero él le respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien tenga ahí su Biblia puede leer otra vez el texto. El texto es Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Mientras iba caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le replicó, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Vamos meditando estos primeros dos versículos.
alguna idea que les llame la atención, que descubran en estos primeros 2 versículos. Que él se proclama hijo de Dios. Se proclama hijo de Dios. Pero en su humildad, ahí nos da un ejemplo de humildad y de sencillez, que él no tiene donde físicamente ir a descansar. Muy bien. ¿Qué más podemos descubrir aparte de esto en este nivel? O sea, ¿por qué creen que Jesús le aclara y le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza? Las olas tienen madrigueras, los pájaros del cielo son nidos, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Pues que si me sigues vas a estar igual que yo, sin nada. No, si vienes porque puedes tener algo, pues físicamente se va a ver. Es profundo este versículo, ¿eh? O sea, si decides seguirme, No hay no esperes comodidad, ¿qué más? No esperes. Pues que le espera consecuencias las que él también. No esperes bienes terrenales, ¿no? Por una parte también. No esperes que, aparte de bienes terrenales, no esperes paz, estabilidad. Si vienes a seguirme, voy a la cruz. No esperes nada bueno. O sea, en el sentido de comodidades. Niños, abajo. No esperes triunfo, no esperes éxito, no esperes cosas humanas, ¿no? Reconocimiento, prestigio, valor, todo, ¿no? O sea, no esperes eso porque no lo vas a encontrar. Y muchas veces, fíjense, las aplicaciones que tiene también para nosotros en el seguimiento, ¿no? O sea, no podemos, al seguir a Jesús, no podemos esperar otra cosa más que la cruz. Y hay otro detalle. ¿Qué significa que le diga te seguiré a donde quiera que vayas? Padre, yo creo que eso es parte de que nosotros siempre estamos prontos. Ay, sí, te quiero seguir, pero no sabes ni a dónde vas. Y lo quieres seguir, pero sin conocer en realidad lo que él hacía, y no puedes estar pronto, sí, yo te sigo, sin saber realmente, sin conocerlo, sin estar viendo, sin vivenciar lo que él vive. Bueno, sí, muy bien. ¿Qué más? A lo mejor de principio se sintió emocionado de seguirlo a él. Sí, porque te seguiré a donde quiera que vayas, pero no pensó en que era lo que realmente iba a. Yo creo que la emoción le ganó al decirle te seguiré a donde quiera que vayas. Exactamente. Una cosa que yo entiendo también en este texto es que el llamado de Dios exige dar una respuesta, tomar una decisión. Y como un complemento sería ser constante en ese sentido. Hay un detalle, ¿no? Donde quiera que vayas, significa disponibilidad para donde quiera que vayas, yo esté donde pues es el deseo de él, ¿no? Ciertamente no sabe exactamente qué le va a pedir Dios, ¿no? Pero el seguimiento a Jesús requiere disponibilidad, una entrega total a Él. Y eso es lo que muchas veces hay ciertas reservas. Sí, pero hasta aquí, sí, pero con estas condiciones, sí, pero... Sí, pero luego, ¿verdad? O sea... Hasta la vestir. Espérate. Sí, pero, o sea, el seguimiento de Cristo implica ese desprendimiento total de sí mismo, ¿no? Donde quiera que vayas, o sea, si vas a la cruz, ahí voy a estar. O sea, en realidad implica esa parte, ¿no? O sea, ese desprendimiento total para abrirte al plan de Dios. No siempre va a ser lo que tú crees, no siempre va a ser bajo tus categorías, no siempre va a ser bajo tus criterios, ¿no? O sea, el seguimiento que Cristo quiere es un seguimiento desinteresado completamente. No estoy contigo, Jesús, por el reconocimiento que recibo, por lo que tú me das,
porque el día que no me lo des, entonces sí, me retiro, me alejo del servicio, me alejo de ti, o sea, porque ya no me das lo que tú me das. De hecho, eso pasaba, decía Santa Teresa en la oración, que Dios permite ciertas resequedades en el alma, y dice que ella abandonó la oración, porque Dios le daba ciertos consuelos, ciertas complacencias, ciertas cosas, y pues mientras te esté dando el Señor esos regalos en la oración, pues te sientes cómodo. Pero cuando viene la sequedad completamente, dice que ya es una tentación de todos abandonar la misión. De hecho, para todos, cuando Dios no nos da eso que necesitamos, que creemos que nos lo tiene que dar, paz, alegría, serenidad, es que yo estoy cerca de Dios, y porque estoy cerca de Dios tiene que darme serenidad, paz, alegría. Pues seguramente sí, pero no siempre va a haber eso, ¿sabes? Me recuerda a una persona que no hace mucho, ahorita que dice que, o sea, lo vas a seguir, no esperes que todo ya va a estar bien, que todo eso, que me dijo, yo no voy, luego mi esposo me dice que cuando vamos siempre nos pasamos, o sea, que por eso no van, y a veces eso es lo que creemos, que, o sea, venir a mi me dicen, no, pues no te asegura que vas a estar bien, o sea, que todo te va a servir, al contrario, o sea, te vas dando cuenta que cada vez tiene más problemas, que cada vez hay más circunstancias, como te lo has dicho, para conocer tu fragilidad, o sea, no es como que voy a revisar, siempre me va a ir bien, y esa persona sí me dijo, yo por eso casi no voy, porque mi esposo dice, cada que vamos a empezar, nos pasa algo mal. Es cierto, tiene una relación con lo mismo. Richie. Hace tiempo estuvimos en un curso que se llamaba El frío del servidor. Y me pasó en cierta forma. Sentimos que hasta incluso cuando estamos haciendo la oración está vacía. Como por ejemplo ahorita que iniciaste con la oración, hay oraciones que se llenan y luego el ambiente. Y en ocasiones sentía como que nomás estoy hablando yo cuando siento esa oración, la siento vacía. Y así en varios servicios que he estado, hasta que pasé por ese curso con el padre Alfonso. Dice que llega un momento en que se enfría el servidor, pero no es que esté frío, sino que es un desierto que tiene que pasar mucho. Y en el cual la misma oración se siente vacía. Sí, el seguimiento a Cristo requiere un desprendimiento total, ¿no? Hay ese cántico, esa oración que dice: no me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, y para dejar de ofenderte el infierno tan temido. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte. O sea, en el seguimiento al Señor tiene que llegar un momento donde haya un desinterés total de mí, de mi interés, de mí mismo. Estoy aquí en el servicio a Dios y estoy con Dios, pero porque me da algo, porque algo me hace sentir bien. Y en un principio es normal, es natural, pero Dios nos va purificando incluso de eso, desprendernos incluso de esos deseos que son nuestros, que son muy nuestros, para que aprendamos a seguirlos desinteresadamente, completamente desinteresados, aún aunque no nos dé, aún aunque no nos haga ver su presencia. Así es el proceso por el cual el Señor nos va a llevar, o sea, nos quiere desprendidos de todo. Incluso yo, por ejemplo, lo pongo como sacerdote. Yo soy sacerdote y nunca voy a dejar de hacerlo. Pero va a llegar el día en que yo sea un anciano y que no pueda celebrar la misa y que ya no esté aquí con la gente, donde me digan: padre, qué perrón su tema. Qué bien, padre, es el mejor maestro que hemos tenido. Va a llegar un día, porque eso humanamente me da cierta retribución, pero va a llegar el día en que tengo que desprenderme de eso, ¿sabes? Tienes que soltar, ¿no? Tienes que dejar. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere desprendido incluso de algo que es tuyo y que tú dices: me pertenece, es que yo soy sacerdote y por eso tengo que celebrar la misa y por eso tengo que confesar.
realmente es un regalo, es un don. Tienes que estar completamente desprendido de eso que aparentemente es tuyo y te pertenece, en mi caso, ¿no? Pero eso aplica también a ustedes en su seguimiento a Jesús. Si tú dices, es que son mis hijos, es que es mi familia, sí, sí. En realidad, es un desprendimiento total, es un don. Y Dios te quiere libre para que lo ames completamente a Él. Porque en el servicio y en el seguimiento a Dios buscamos inconsciente o conscientemente ciertas cosas que nos hagan sentir bien, que nos den estabilidad. Y cuando no nos la dan, abandonamos, nos vamos, ¿no? No, yo esta comunidad no la quiero, pero como sacerdote porque son bien problemáticos. Entonces, ¿qué buscas? ¿Tu estabilidad? ¿Tu seguridad? ¿Te buscas a ti mismo o buscas el reino de Dios? Está bueno el tema, pero vamos a entrar a la clase. Perdón, Richie. No sé por qué se me ocurrió pararme en la puerta de la iglesia. Llegó él y vio a un sacerdote joven dando la misa. Y se fue, jugando de luna de miel. ¿Verdad? No sabía que era el padre Gerardo hasta que me lo topé en la oficina. Y le comenté, le dije, oiga padre, ¿por qué comentó usted? Hizo un comentario que de luna de miel. Dice, es que él estaba recién egresado de sacerdocio. Y cuando sale uno recién egresado del sacerdocio, entra uno su luna de miel. ¿Verdad? Y la misa es muy distinta a cuando ya tienes monotonía en la misa. Entonces, por eso nosotros les pedimos a ustedes que recen por nosotros para que no se nos apague ese fuego de la misa. Ya, ahora entonces su matrimonio por la iglesia viene siendo como mi matrimonio. Así también. Tiene que ser alimentado constantemente para que no se apague ese fuego. Exactamente, que no se apague la llama del amor, ¿verdad? El fuego del amor. Miren, vamos a entrar con la página 33, los exilios. Vamos a entrar en esta etapa donde el pueblo de Israel pues vive la experiencia del exilio, ¿no? Es claro que Dios está de alguna manera, no es que Dios mueva los hilos de la historia y que diga, muevo aquí, fulanito acá, sutanito acá, como si fuéramos títeres de Él, que no lo somos, tenemos libertad y capacidad de decisión, pero aún en esas circunstancias no deja de subsistir el plan de Dios. Entonces, en esta experiencia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel experimenta el exilio, es decir, el pueblo de Israel se siente desterrado, se siente sacado de su lugar, de su seguridad, de lo que le daba estabilidad, de lo que le hacía estar bien. El pueblo de Israel experimenta el exilio, ¿no? Y esta es una experiencia dura, difícil, y tiene como consecuencia o como origen los pecados del pueblo. El pueblo se empieza a corromper, se empieza a alejar de Dios, empiezan a buscar sus intereses bajo sus criterios, y el pueblo de Israel se divide, y se divide en dos reinos. Viene la división del reino del norte, el reino del sur, y el pueblo de Israel viene a experimentar la deportación. El reino del norte cayó en manos de los asirios, siendo deportados a Nínive. Ahí es donde entra también la historia de Jonás, ¿no? Por eso Jonás. O sea, el pueblo de Israel, el reino del norte, lo llevan a Nínive de parte de los asirios. Y la parte sur, de hecho ahí tienen su mapa, del reino de Judá, cayó en manos de los babilonios en el año 586 y fueron deportados. Pero ¿por qué sucedió esto? Si Yahvé era su Dios, ¿por qué Dios permitió esta experiencia de dolor, de destierro, de pobreza, de inseguridad en el pueblo de Israel, si era el pueblo elegido, ¿no? ¿Por qué? Claro es que Dios puso al pueblo de Israel en manos de sus enemigos precisamente por la infidelidad. Es la interpretación que da el pueblo de Israel. Dice, ¿por qué nos pasó esto? Y la respuesta del pueblo de Israel dice, bueno, pues es que es por nuestra infidelidad, por nuestra falta de fidelidad a la alianza de
Dios, ¿no? Es la primera reflexión que se le viene al pueblo de Israel. Esto de los exilios era algo natural, o más bien era algo común en la época del pueblo de Israel. No solamente le pasó al pueblo de Israel, sino que un pueblo dominante llegaba, saqueaba, se llevaba a las mujeres más guapas, se llevaba a los más inteligentes, al rey. Si ahorita nos pasara, nos iríamos todos así. Nos iríamos, los más guapos, los más inteligentes, ¿no? O sea, llegaban, obviamente el pueblo poderoso saqueaba precisamente, y hagan de cuenta que llegaba, saqueaba riquezas, cosas importantes a la gente sabia, a los inteligentes, se los llevaban también y los ponían a trabajar para su reino, ¿no? Y esto sucedía, era algo común. Deportaban sobre todo a los más sobresalientes, dejaban a los más pobres. Por ejemplo, el rey, su familia real eran los primeros, los guerreros, los soldados, los artesanos, la gente que pudiera hacer crecer más a estos poderosos. En la lógica de la historia sagrada, era lógico pensar que sucediera esto al pueblo. No era lógico, dice, que sucediera esto al pueblo por ser elegido. Fíjense, el pueblo elegido jamás pensaba que le hubiera podido pasar esta experiencia de haber sido aplastados o sometidos por otros pueblos, ¿no? Porque el pueblo de Israel había salido de una experiencia liberadora fuerte como fue la experiencia de Egipto. Dios los conduce a la tierra prometida. Entonces, en su lógica, ellos creían que a ellos no les podía pasar nada porque eran el pueblo elegido, ¿no? Jamás se imaginaron que les pudiera haber pasado la experiencia del exilio, ¿eh? De hecho, por eso fue tan traumático, tan doloroso. O sea, ¿cómo nosotros somos humillados por los demás pueblos? Si nosotros somos el pueblo elegido, ¿no? El pueblo jamás en su lógica, en su pensamiento, se imaginaba que eso le podía pasar si era el pueblo elegido, ¿no? Padre, pero ahí viene siendo como con Adán y Eva, ¿no? O sea, obviamente sí tenemos un Dios misericordioso, pero no podemos abusar de su misericordia y sabemos que también es justo. Después en su justicia, pues también si desobedecemos, pues también tenemos consecuencias, ¿no? Sí, la interpretación del pueblo de Israel en ese tiempo era que Dios era un Dios que también castigaba, que también corregía a su pueblo, ¿no? Obviamente es una interpretación no completa, total, porque no sabemos completamente. Obviamente sabemos que Dios es amor, pero la interpretación de ese pueblo, del pueblo de Israel en ese tiempo, era que Dios lo castigaba. Ahora nosotros hemos interpretado a la luz del Nuevo Testamento que obviamente hay consecuencias de nuestros actos. O sea, cualquier tipo de pecado trae consecuencias de dolor y sufrimiento, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces, no es que Dios como tal nos castigue, pero sí de alguna manera permite ciertas purificaciones en el ser humano, como es la experiencia del exilio para el pueblo de Israel, ¿no? Pero sí les avisó el profeta Jeremías. Sí, obviamente les avisaba. De hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Padre, pero también como papá, tú también corriges a tus hijos y ándeles una algara si la necesitan. Entonces, las correcciones a veces es por amor. Sí, Una corrección es por amor. o sea, la experiencia pues del dolor, del sufrimiento, en este caso del exilio, el pueblo interpretó que por haber sido infiel a la ley, que por no haber hecho caso a lo que los profetas decían, denunciaban constantemente las infidelidades del pueblo, el pueblo interpreta que fue como una consecuencia de haber olvidado la ley de Dios, ¿no? Pero en su lógica nunca pensaban que ellos pudieran vivir eso, ¿no? Es como de repente que pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, habiendo tantos, ¿no? O sea, ¿por qué? Que ya no quiero ser su mejor soldado. Ya mira por otro lado. ¿no? O sea, como un día un hermano también se accidentó en un carro y renegando. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Si yo voy a trabajar, si yo hago las cosas bien, ¿por qué a mí? Y le dijo mi hermana, ¿y por qué no?
¿qué acaso eres Superman? ¿Qué acaso no te puedes accidentar? ¿Qué acaso no te puedes morir? ¿Cuál es la diferencia? Tiene un poco similar esta interpretación que de repente podemos hacer nosotros. ¿Por qué a mí? O sea, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no? ¿Qué acaso somos superhéroes, no? Pero el pueblo no se lo esperaba. Dice, ¿cómo Dios, que libró al pueblo de Egipto, permite esto? Esto no es posible, piensa el pueblo de Israel. Todos creían, fíjense, de hecho cuando empiezan a ver que los pueblos, a los asirios y los babilonios se acercan, creían que era algo momentáneo, decían, esto va a ser pasajero, y empieza a pasar el tiempo y se van dando cuenta que la cosa va para largo, ¿no? O sea, fue algo doloroso al inicio, que empiezan a verse sometidos, saqueados. El pueblo de Israel dice, bueno, pues esto a lo mejor va a ser pasajero, Dios va a arreglar esto en cualquier momento. Y no. En Jeremías 29 les aclara Jeremías ahí que la cosa va en serio y que va para largo, ¿no? Ellos creían que era algo que no iba a durar. ¿Por qué? Era algo doloroso porque implicaba abandonar tu tierra. Abandonar lo que tu tierra significa abandonar lo que tú eres, lo que te hace vivir, lo que te hace estar bien, lo que te hace ser quien eres, ¿no? Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. O sea, deja tu tierra, deja de lo que te hace ser a ti bien, tus posesiones, déjalo. O sea, es un desprendimiento total. En aquel momento fue voluntario y Dios le propone, le dice, deja tu tierra, ¿no? En este momento, pues son las circunstancias que obligan al pueblo a ser arrebatado de su tierra, ¿no? Es como aquella persona que está agonizando y no se quiere morir, o sea, no quiero, o sea, no, porque esto es lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que es mío, lo que me pertenece, ¿cómo lo voy a dejar, no? De repente por eso hay gente que queda atada a este mundo, según dicen, a los bienes materiales, a cosas, a personas, que no se atreven a soltar, ¿no? Pero porque eso es lo que te da seguridad, porque eso es lo que te ha dado estabilidad, porque eso, entonces imagínense lo duro del pueblo para dejar lo que ellos les daban. Significaba destituir al rey, destruir el templo, o sea, acabar con su fe, con su religión. En el exilio el pueblo, fíjense, en la experiencia del exilio, en la página 34, el pueblo confiesa sus pecados. Es en el dolor, porque a veces, fíjense, escuchaba un comentario que a veces el pueblo de Israel se había pervertido tanto que ya no escuchaban a los profetas, les decían de un modo, de otro, y no hacían caso, ¿no? Fue algo similar con lo que es la misma dinámica en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, con el arca de Noé, ¿no? O sea, Dios hablaba y enviaba mensajeros y llega un momento en que la mente de la persona se embota, se cierra, ¿no? Y eso le pasó al pueblo de Israel, se embotó su mente, que ya no escuchaban, ya como Gabino Barrera, no entendían razones. O sea, y Dios permite una prueba fuerte, dolorosa, para que el pueblo sea sacudido, y es ahí donde el pueblo empieza a meditar y decir, caray, sí es cierto, estábamos equivocados, estábamos mal, ¿no? Por eso en la vida yo creo que también Dios permite ciertas pruebas para sacudir la conciencia y la mente del corazón de una persona también, porque ya no escucha. Tú le puedes decir a una persona, ya no te escucha, ya tiene que haber una intervención, digámoslo así, divina, para que la persona diga, caray, sí estábamos mal, ¿no? En el exilio se sentían profundamente abandonados. Había un desaliento mortal. Sentían profundamente el abandono de Dios. El exilio era consecuencia, la interpretación que da el pueblo era consecuencia de las infidelidades de los reyes y del pueblo. Los exilios fueron, pues, correcciones divinas. Como no fueron fieles a la alianza, Dios les quita lo que les había prometido, de manera temporal, obviamente.
la tierra. Dios les prometió la tierra y les quita la tierra, ¿no? O sea, Dios les prometió algo y se los quita, ¿no? O sea, qué duro y qué doloroso, pues. Porque después de andar de nómadas buscando y encuentra la tierra, pero así nos pasa al ser humano. Mientras el ser humano tiene estabilidad, es bendecido, de repente el ser humano empieza a olvidarse de Dios, ¿no? En Tequila, mi pueblo, pasó algo similar. Se vino el boom del mezcal, del agave, y gente despilfarrando dinero, infidelidades, matrimonios rotos, mucho desorden en muchos aspectos de la vida, ¿no? El ser humano tiende a hacer eso cuando tiene estabilidad, cuando tiene seguridad, cuando tiene salud, cuando tiene todo, se olvida de Dios. Se olvida se aferra a la tierra y se olvida de quien le dio la tierra, ¿sabes? Esa es como la dinámica de nosotros. El castigo es por las faltas tantas veces denunciadas, por no apoyarse en la alianza que habían hecho con Dios o en Dios, sino apoyarse solamente en sus ideas, en sus estrategias políticas. Ellos se creyeron bien chingones porque decían, no, tenemos ya organizado, tenemos un ejército, estamos bien, ¿qué nos van a hacer? Toma, viene el destierro. O sea, para que el pueblo aprenda que tiene que aprender a Dios. Dice, en el exilio el pueblo toma en serio, fíjense, en el exilio el pueblo toma en serio a lo que decía el profeta, porque Dios también, por eso hay profetas preexílicos, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿no? El pueblo toma conciencia y dice, no, ahora sí hay que hacerles caso, ahora sí hay que poner atención con lo que nos están diciendo, porque ya nos pasó esto por no escuchar, por no poner atención a lo que nos decían los profetas. Y fíjense que muchas de las cosas que nos pasan a veces en nuestra vida son por no escuchar, por no poner atención, por no saber discernir lo que la persona, lo que Dios me está diciendo a través de las circunstancias, ¿no? En muchas ocasiones también, muchos golpes en la vida de muchas personas tienen que ver por no escuchar, ¿no? O sea, pongo el caso de un muchacho que ve claramente que no se puede casar con esa muchacha por esas circunstancias, porque así, o el muchacho, ¿no? Y se aferra y todo dice no, y te aferras. Y viene el golpe, ¿no? Sufrimiento. Decía un hermano de mi abuelo, en paz descanse, que se iba a casar. Le decía a mi bisabuelo, dice, vale, pon atención, mira, esta gente, esta muchacha viene de gente con estas circunstancias, con estas características, pon atención, tiene su carácter y la sabiduría de la gente. Ahorita vamos a hablar de la sabiduría, ¿no? Pon atención. Dijo mi tío, no, si las mulas se amasan, pues, contigo más. Qué feo. Puede ser, ¿no? Dicen, yo no lo conocía ese tío, pero dicen que fue un sufrimiento de toda su vida. Ahorita la gente se anima a divorciarse, antes Era para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente, por no escuchar, de repente vienen golpes en la vida, ¿no? O sea, y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, no, hay que tomarnos en serio lo que nos está diciendo. En el exilio Dios suscita profetas. Fíjense que Dios suscita profetas para consolar al pueblo de Israel. O sea, aún a pesar de que estaban viviendo la prueba, Dios suscita profetas para consolar. De hecho, no sé si recuerdan la cita bíblica, ahorita no me acuerdo si es de Isaías, pero esa que escuchamos, no me acuerdo si en Navidad, la que dice, consuelen a mi pueblo, ¿no? No sé si se acuerdan. Es precisamente Dios que dice al profeta, consuela a mi pueblo. Entonces, eso da como un mensaje de aliento, porque aún a pesar de los errores, fíjense, Dios nunca va a abandonar a una persona. Aún a pesar de sus equivocaciones, Dios nunca va a dejar de abandonar a una persona, ¿no? En este caso al pueblo de Israel. Fíjense, la experiencia dolorosa fue traumática, fue difícil. Ir de su tierra a otra tierra
es una experiencia traumática. Pero poco a poco, fíjense que el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda, tremenda. O sea, dicen que el ser humano es el ser que más capacidad tiene de adaptarse a cualquier circunstancia, ¿no? O sea, y esa es como la clave de la vida y de la subsistencia. Acá la psicóloga nos dirá, o sea, quien tiene capacidad de adaptación es una persona que sobresale, que sobrevive, que va más allá. Y una persona que no se adapta, no. O sea, por ejemplo, no sé, te vas a otro lugar, te cambias de casa, o sea, y vives sufriendo. ¿Por qué? Porque y la persona que se adapta a esta realidad, a estas circunstancias, va para adelante, ¿no? O una persona que tiene una enfermedad y no la acepta, la rechaza y vive, sufre más no por la enfermedad, sino por no aceptarla, ¿no? O sea, y la persona que se adapta, como que fluye la cosa, ¿no? O sea, y eso nos pasa a todos constantemente tenemos que adaptarnos. O sea, ahorita tienen al maestro más perrón que ese padre. De repente les van a mandar a otro maestro más fregón, y tienen que adaptarse. O sea, así es la vida, o sea, constante adaptación. Y llega un momento, es como cuando te pones unos zapatos. Cuando estabas chiquilla, que tu mamá te decía, no, póntelos ¿para qué? Para que los amoldes, ¿verdad? Y al principio te duele y te sale una ampolla y así, pero ya después como que lo sientes cómodo, como que ya después, bueno, pues como que están bien, ¿verdad? O sea, así les pasó al pueblo de Israel también. O sea, el pueblo de Israel, pues al inicio fue doloroso, fue duro, pero al mismo tiempo empiezan a ver que era algo necesario, que era algo bueno. Empiezan a verle que Dios les habla aún en medio de esa circunstancia. Empiezan a ver la presencia de Dios en ese tiempo de exilio, ¿no? O sea, así nos pasa a todos nosotros. Después se da el retorno, porque Dios empieza a anunciar que va a haber liberación, que va a haber que su situación no va a ser para siempre esa, ¿no? A través de Ezequiel y Jeremías, ahí los tenemos. Y se da el retorno, fíjense, y se da el retorno no porque el pueblo conquistó, no porque el pueblo se rebeló y porque dijeron, nos vamos a rebelar. Y ¿saben por qué? Porque fue un rey, el rey Ciro, fue el que dijo, ¿saben qué? Hay que mandarlos a su casa, que se vayan a su casa, ¿no? Ni siquiera era del pueblo de Israel, ni siquiera era, o sea, fíjense la enseñanza tan profunda, o sea, el pueblo es en la humildad, es en la humillación, donde el pueblo aprende que todo le viene de Dios. O sea, no fueron sus estrategias para recuperar otra vez su tierra, Jerusalén, ¿no? Fue la decisión de un rey bueno que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y Dios a través de la decisión de ese hombre se valió para que el pueblo retornara de nuevo. Cuando el pueblo reconoce su error y se ha arrepentido, entonces Dios perdona con generosidad. Y así Dios mueve al rey Ciro, nuevo emperador de la potencia dominante del momento, Persia, para que deje ir al pueblo a reconstruir el templo y a reconstruir la nación, fíjense. A Ciro se le conoce como un elegido de Dios, sin ser parte del pueblo de Israel, sin ser un profeta. A Ciro se le conoce como un elegido de Dios. Dios actúa a través de alguien que no es del pueblo de Israel, y esto aplica para nuestra vida. O sea, Dios puede actuar incluso a través de una persona que no es católica, que no es creyente, que no está dentro del ambiente. O sea, así es Dios. Dios puede utilizar como instrumento hasta un presidente, y a lo mejor ni siquiera creyentes. También Dios se puede valer de una persona, como lo hizo en este tiempo. El pueblo de Israel dice, bueno, pues ahí por ejemplo tenemos en la página 35, tenemos una cita de Esdras 1, del 1 al 3, que dice, Dios con él suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. El profeta Isaías nos da testimonio de que Dios ha estado detrás de todo este movimiento.
que detrás de todo este movimiento de exilio, de retorno, Dios ha estado ahí. Esa es como la conciencia que tiene el pueblo de Israel, fíjense, y esto también implica para nosotros. O sea, la conciencia del pueblo de Israel a través de Isaías quiere hacerle saber que Dios ha estado ahí siempre, en el exilio y en el retorno, que Dios siempre ha estado ahí. Y esa también es nuestra conciencia cuando nosotros atravesamos estas etapas de la vida también, exilio, retorno, que Dios siempre ha estado ahí, que nunca se ha ido. Esa es como la enseñanza que el pueblo de Israel tiene. Nos señala que los pueblos enemigos serán destruidos, que nuestros enemigos serán destruidos. Y esto aplica en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual también. Tus enemigos, aquellas cosas, obviamente el demonio, aquellas cosas que te causan guerra en tus heridas y todo, serán un día destruidos. En términos del Nuevo Testamento, serán un día resucitados, ¿no? Resucitados, tus sufrimientos, aquellas cosas que te causan dolor serán restaurados, como fue en el caso de Israel. Isaías, en los capítulos 55, mejor conocido como el Deutero Isaías, o el libro de la consolación de Israel, porque precisamente ahí es donde se habla del retorno glorioso, del sufrimiento, del exilio. Dice la conclusión de estos capítulos. Ustedes no tienen ese cuadrito ahí, ¿verdad? Bueno, se los voy a leer. Ustedes ahí lo buscan en su Biblia y lo contestan. Si con alegría saldréis, en paz seréis traídos. Los montes y las colinas romperán ante vosotros un grito de júbilo, y todos los árboles del campo batirán las palmas. O sea, como Dios habla, o en otro salmo, por ejemplo, que dice, al ir iban llorando, no sé si han escuchado. Sí. Al ir iban llorando, cargando la semilla, y luego, ¿qué dice? Al regresar vienen cantando, cargando sus cabillas, ¿no? O sea, estos salmos están en este contexto, ¿no? Donde le hablan al pueblo de Israel que el sufrimiento tendrá una liberación, que retornará, que habrá paz, que habrá alegría, que el sufrimiento tendrá su fin. Y eso pues aplicado pues también al Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, por la resurrección. O sea, la resurrección nos habla del fin del sufrimiento. El pueblo mantenía la esperanza de un nuevo éxodo, es decir, el pueblo reconoce que así como lo sacaron de Egipto, que fue una obra casi imposible, solamente fue posible por la obra de Dios, el pueblo aún en esas circunstancias no perdía la esperanza que un día serían liberados. No perdía la esperanza el pueblo de Israel, ¿no? Y eso es también para nosotros, implica también eso, o sea, no perder la esperanza. Aún estemos exiliados, sin patria, sin tierra, sin nada, pero sí, sin la esperanza, era la esperanza que mantenía el pueblo de Israel. Zorobabel y Josué encabezaron la comitiva del retorno, animados por las palabras de los profetas Ageo y Zacarías, los profetas posexílicos. Levantaron nuevamente el templo. Después Nehemías se encarga de la reconstrucción de las murallas, eso está ahí en su libro, de la ciudad, y de luchar contra o sea, fíjense, esto también es importante. Después Nehemías se encarga de la reconstrucción de las murallas de la ciudad y de luchar con todo eso que los llevó a la opresión. O sea, Nehemías dice, no, hay que luchar y hay que desterrar todo eso que nos llevó al destierro, que nos llevó al exilio. Y él busca encarecidamente o cansadamente, busca que ya no se vuelva lo mismo, ¿sabes? O sea, esa es como la conciencia del profeta. Vendrá luego Esdras, sacerdote y escriba, quien promoverá una reforma religiosa, es decir, vamos promoviendo un cambio, declarando, ahí es donde se declara el Pentateuco como la ley del pueblo. Dicen, el Pentateuco es nuestra ley y es donde nos tenemos que regir. No podemos escuchar a nadie más que la ley y el Pentateuco.
Durante todo este tiempo, después viene la conquista griega de Alejandro Magno en el 333 antes de Cristo. Hubo tranquilidad, vino un periodo de tranquilidad. Después del exilio vino un periodo de tranquilidad, un periodo de estabilidad donde se reconstruye el país. Y aquí surge una nueva etapa en la página 36. Fíjense, el pueblo sufrió una purificación, una situación difícil, pero viene una etapa de estabilidad, viene una etapa de tranquilidad, viene una etapa de serenidad para que el pueblo se estabilice, para que el pueblo vuelva a pensar, para que el pueblo vuelva otra vez a reconstruirse. Viene una etapa de estabilidad. Y eso también aplica para nosotros, ¿sabes? A veces la vida parece que siempre es exilio, 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 exilio. Pero también vienen etapas de estabilidad. Etapas en las que Dios te ayuda como a reconfigurarte, a repensarte, a volver otra vez como a estabilizarte, ¿no? Y viene la etapa de la sabiduría. Y aquí se dan todos los libros de la sabiduría, como el Cantar de los Cantares, viene los proverbios, viene toda esta enseñanza sapiencial o de la sabiduría, ¿no? Padre, en esto del exilio, ¿qué tan cierto es lo de los salmos están divididos antes, durante y después? ¿Sí es así? De eso no sé, pero sí creo que hay salmos incluso que son previos. Ajá. Y que son otros dentro y que son otros después. Por ejemplo, ese de los ríos de Babilonia, que se canta el canto, ¿no? Ese recuerda Sí, por los ríos de Babilonia, ¿no? O sea, cuando andábamos nosotros allá exiliados, el pueblo recuerda el sufrimiento y a través de un salmo expresa ese dolor. Que no se nos olvide que nosotros fuimos exiliados y que vivimos allá por los ríos. O sea, el pueblo tiene una conciencia fuerte de su vida, de su experiencia, y en cada etapa de ella las manifiesta a través de los salmos. Yo no estoy seguro, pero sí hay salmos que hablan tienen esa relación. de cada etapa de la vida. O sea, salmos que hablan de gozo, de cántico, porque, por ejemplo, ese de qué alegría es cuando me dijeron, o sea, vamos a la casa del Señor, o sea, Jerusalén. O sea, habla de esa alegría que siente el pueblo de Israel al retorno. O sea, entonces los salmos también pudiéramos decir que sí se encuentran salmos en diferentes etapas de la vida. Y viene esta etapa de estabilidad, porque el pueblo requiere un tiempo para meditar, para pensar, un tiempo de estabilidad, requiere el tiempo ese, porque el pueblo, después de haber vivido, empieza el pueblo a vivir en esta etapa de estabilidad, de pensar, y surgen todos estos libros sapienciales, Proverbios, Job, los Salmos, el Eclesiástico, el Cantar de los Cantares, toda la literatura sapiencial, ¿no? Se da un cierto sedentarismo, el pueblo vivió la itinerancia, el ser un pueblo nómada, significaba no tener estabilidad, y al no tener estabilidad no podían desenvolverse, no podían desarrollarse. Fíjense, es en los periodos donde el pueblo tiene estabilidad, donde empieza a surgir toda esta literatura sapiencial. Porque en el exilio, por todas las circunstancias, obviamente surgió otro tipo de literatura, por la experiencia que estaba viviendo el pueblo. Pero ahora que tienen el templo reconstruido, que tienen estabilidad, que haya cierta estabilidad, pues empieza a dar esta época donde se da la mística, donde se da este tiempo para pensar, para reflexionar, Y esto sucede también, por ejemplo, en nuestra actualidad. Ahorita la gente, vivimos todos así. La gente no tiene tiempo para ir a misa, y si lo tiene no se lo da. Mucha gente no tiene tiempo para venir, por ejemplo, a esto, porque ahorita la gente joven va saliendo de un trabajo, ¿no? O sea, no tienes tiempo para
para pensar, para meditar, para reflexionar, o mucha gente no se lo da, pero lo necesita. El pueblo necesita este tiempo para interiorizar, para reflexionar, lo necesita el pueblo de Israel, y es en esta etapa donde surge toda la literatura sapiencial, ¿no? Se necesita estabilidad. Surge toda la sabiduría sapiencial de las experiencias. ¿De dónde surge todo esto? El pueblo, toda esta literatura, los libros de Job, Eclesiástico, Proverbios, surge de la experiencia. O sea, el pueblo empieza a comprender dos cosas: que Dios habla también a través de la experiencia, que Dios habla a través de la naturaleza, y por eso el cantar, que Dios habla también hasta de las relaciones humanas, del amor entre una esposa con un esposo, de dos personas que se aman, y surge el cantar de los cantares, ¿no? El pueblo tiene este tiempo para preguntarse, y se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? Y surge el libro de Job. O sea, empieza el pueblo a meditar, a reflexionar, a profundizar la sabiduría, ¿no? Y viene todo este libro de los proverbios, ¿no? De que aquella persona que, por ejemplo, el proverbio dice también, que modera su boca, por ejemplo, dice este proverbio, ¿no? Pues será dueño de sí y le irá bien. Y aquella persona que no modera su boca, será reo de su propia boca. O sea, toda esta literatura de la Sagrada Escritura se da en este contexto. El pueblo empieza a meditar, a reflexionar sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre el sufrimiento, y empieza a surgir toda esta literatura. Pero es porque tienen este tiempo para meditar, para reflexionar. Le seguimos, si Dios quiere, la siguiente semana. Y la siguiente semana terminamos con este tema, que también está muy padre porque habla sobre la sabiduría. Hay gente muy sabia en esta vida, y hay gente, vivimos tiempos donde no, pero hay gente que tiene sabiduría para vivir, que ha descubierto, que ha reflexionado, y todos tenemos algo de sabiduría en la vida, de entendimiento, sobre cómo educar a los hijos, sobre el matrimonio, sobre la vida. Tenemos algo de sabiduría que nos ha dado la misma experiencia, que nos ha dado el ver, que nos ha dado el analizar de repente, o sea, las cosas de la vida. Se va creando una sabiduría, pues. Entonces, el pueblo de Israel también va creciendo en este proceso de sabiduría. Vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.